¿Qué tal? Saludos, me encuentro resumiendo el libro Historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Deßner. Me encuentro resumiendo ya el primer capítulo, Antecedentes en el Antiguo Testamento. Los versículos que se van a leer que evocan a la violencia del Antiguo Testamento se los lee justamente en forma crítica y no se los comparte. Vale aclarar esto para los censores de las diferentes plataformas. Los estragos de David y los traductores modernos de la Biblia. En la época de los reyes, las guerras, las incursiones y las rapiñas se sucedieron sin solución de continuidad. Samuel, último juez de Israel y primer profeta, peleó contra los filisteos y los derrotó, pero luego, sintiéndose viejo, hizo ungir caudillo del ejército a Saúl y le ordenó en nombre de Dios: Ve, pues, ahora y destroza a Amalec y arrasa cuanto tiene. No le perdones ni codicies nada de sus bienes, sino mátalo todo. Hombres y mujeres, muchachos y niños de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Esto recuerda a lo que dijo Netanyahu, ¿no?, para cometer el genocidio palestino. La católica enciclopedia de muchos tomos, Léxico para Teología e Iglesia, apostilla que el profeta en cuestión fue un personaje sin tacha, y aún va más lejos en el elogio de su sucesor. Un gran afán en la defensa de la teocracia, de la ley y del derecho fue la mayor prenda del carácter de Saúl, y este rey, el primero de Israel, ungido por Samuel, figura típicamente carismática a través de quien actuaba el Espíritu del Señor y, sin embargo, psicópata evidente, depresivo y atormentado por la manía persecutoria. Continuó con energía la tradición de las guerras santas. Como cuenta la Biblia, Saúl combatió a cuantos enemigos le rodeaban: moabitas, amonitas, edomitas, contra los reyes de filisteos y amalecitas. Eso sí, cuando de acuerdo con las órdenes superiores hizo matar a todos los amalecitas, incluidos los niños de pecho, pero se guardó los mejores ganados, incurrió en la ira del Señor y en la del profeta Samuel, tras lo cual sufrió una tremenda derrota a manos de los filisteos y se suicidó. Por cierto, este es el primer acto de este género que menciona la Biblia. Su sucesor, David, nombre que significa el escogido de Dios, el que compró como esposa a la hija de Saúl, Micol, por el precio de 100 prepucios de filisteos. Hacia el final del milenio anunció el principio del Estado Nacional y consiguió así el máximo periodo de esplendor para Israel, cuyas posesiones llegaron entonces desde la Siria Media hasta los límites de Egipto. Era la nación más fuerte entre los grandes imperios de Mesopotamia, Amat y Egipto. Tal como había sucedido con Saúl, también de David se apoderó el Espíritu del Señor, y le hizo emprender una campaña tras otra, ya que eran muchos los opresores, al norte contra los últimos enclaves de los cananeos, contra los amonitas, los moabitas, los edomitas, los arameos, los sirios de Adarecer, y así lo reconoció David en su himno de acción de gracias. Perseguiré a mis enemigos, los exterminaré, no volveré atrás hasta acabar con ellos. Los consumiré y haré añicos, de suerte que no puedan ya reponerse. Caerán todos bajo mis pies. Pero nunca empezó él una guerra, le alaba San Ambrosio, doctor de la Iglesia, sin haber pedido consejo al Señor. Por eso también fue vencedor en todas las batallas el que esgrimió la espada hasta la más avanzada edad. Como avesado ex capitán de una partida de bandoleros, el héroe magnífico actuaba de forma especialmente contundente, a pesar de lo cual, o precisamente por eso, se le admira no solo en la teología judía, sino también en la cristiana y la islámica como persona de destacada significación religiosa. Siempre que salió en campaña, David no dejó hombre ni mujer con vida. Le alaban las sagradas escrituras.
Así hacía David cuando moraba en tierras de filisteos. Durante 16 meses vivió bajo la protección del rey Aquis en Get, huyendo de la ira de Saúl. Pero luego el mismo David infligió tales derrotas a los filisteos que éstos apenas vuelven a ser mencionados en la Biblia. Entre otras costumbres del elegido del Señor, el primero que estableció el núcleo de un ejército permanente y acentuó el carácter ya existente de la fe judaica como religión del Estado, convirtiendo a los príncipes de los sacerdotes en funcionarios reales y miembros de su corte. Figuraba la de cortarles los tendones a los caballos del enemigo. Alguna vez se empleó también en cortar manos y pies a los enemigos mismos. Otra de las facciones del divino David, profeta grande y suavísimo, según el obispo Teodoroto, historiador de la Iglesia, consistía en picar a los prisioneros con serruchos y tenazas de hierro y quemarlos en hornos de ladrillos, como hizo con los habitantes de todas las ciudades amonitas. Viene al caso recordar que, en 1956, el Consejo de la Iglesia Evangélica Alemana y la Unión de las Sociedades Bíblicas Evangélicas acordaron la edición de una Biblia, según la versión de Martín Lutero, en lengua alemana, edición que, autorizada en 1964 y publicada en 1971, reproduce de la manera siguiente el pasaje que acabo de citar. A los habitantes los sacó y púsolos a trabajar como esclavos con las sierras y las hachas de hierro y en los hornos de ladrillos. Sin embargo, Martín Lutero lo había traducido así. A los habitantes los sacó y mandó que fuesen aserrados haciendo pasar narias de hierro y despedazarlos con cuchillos y arrojarlos a los hornos de ladrillos. Este pasaje se corresponde con el libro primero de Crónicas 23, en donde la susodicha Biblia, autorizada por el Consejo de la Iglesia Evangélica Alemana, según la versión de Martín Lutero, dice: a cuyos habitantes los hizo salir fuera y sometiéndolos a la servidumbre del trabajo en los trillos, sierras y rastras. Pero las palabras que Lutero escribió fueron: a cuyos habitantes los hizo salir fuera, e hizo pasar por encima de ellos trillos y rastras y carros armados de cortantes hoces, de manera que quedaban hechos piezas y añicos. Eso es una falsificación y responde a un cierto método. En el decurso de los últimos 100 años, la Iglesia Evangélica ha propuesto nada menos que 3 revisiones de la Biblia luterana. En la versión revisada de 1975, apenas 2/3 partes del texto remiten directamente a la traducción hecha por Lutero. Una de cada 3 palabras ha sido cambiada. A veces es cuestión de matiz, pero otras veces la modificación tiene su importancia. De las 181.170 palabras que suma, poco más o menos el Nuevo Testamento, la innovación se extiende a unas 63.420 palabras. Los investigadores más críticos coinciden en afirmar que la modernización léxica necesaria para una comprensión actual del texto no exige cambiar más de 2.000 o 3.000 palabras. Poco se figuraba Lutero que sus herederos espirituales iban a enmendarle la plana tan ampliamente, él cuyo lema como traductor fue que las palabras deben ponerse al servicio de la causa y no la causa al servicio de las palabras, y que el sentido no está al servicio de las palabras, sino éstas al servicio del sentido al que deben plegarse y obedecer. Es evidente que siempre cabe la posibilidad de quitar hierro en una traducción, perdiéndole el respeto al predecesor, pero cuando la Iglesia Evangélica anuncia una Biblia, según la versión de Martín Lutero en lengua alemana, en realidad vende una crasa falsificación. De todas maneras, si los hubiera hecho esclavos, siendo ellos unos idólatras, seguramente no habrían corrido una suerte mucho más envidiable. Incluso los no combatientes, como ha comentado el arqueólogo Kluek, que excavó las ruinas de Eilat, sobre los esclavos del Estado que allí trabajaban en los hornos de ladrillos. En la Biblia, un tal Semei maldice a David llamándole sanguinario,
y le arroja piedras. Eric Brook y algunos más han opinado que no era para menos. Hasta el propio Señor lo confirma. Tú has derramado mucha sangre y hecho muchas guerras, pero, eso sí, siempre con el Señor, siempre por la voluntad del Señor. Por ello, sin duda, miraba el Señor a David con agrado. Por ejemplo, después de escabechar a 22,000 arameos, o tras una matanza de 18,000 edomitas. Hasta todo cuanto te inspira tu corazón, porque Dios está contigo, dice en otro lugar. Contigo he andado en todas tus marchas, y en tu presencia he derrotado a todos tus enemigos, y te he dado renombre. ¿Cuál puede tenerlo? Uno de los magnates que son famosos sobre la tierra. Aunque los nombres de los magnates famosos sobre la tierra a menudo no sean sino la nómina de los más grandes criminales. El sanguinario David, no obstante, y al modo de todos los sanguinarios por devoción, da fe de su propia rectitud, de su propia pureza. El Señor me recompensará según mi justicia y me tratará según la pureza de mis manos. He vivido con inocencia de corazón en medio de mi familia. Jamás he puesto la mira en cosa injusta. Incluso en sus últimas palabras, David se presenta puro como la luz de la mañana cuando sale el sol, al amanecer de un día despejado. Y el Dios del Antiguo Testamento, seguido en esto, con bella continuidad, por el de los milenios cristianos, es sin tacha como el mismo David, pero además un sanguinario mucho más grande que, por ejemplo, acaba con 50,700 personas solo porque osaron mirar el tabernáculo. Aunque la tan mentada Biblia del Consejo de la Iglesia Evangélica haya convertido los 50,700 de Lutero en modestos 70. Pero si Dios alabó al sanguinario David por cumplir sus mandamientos y andar siempre bajo la sombra del Señor, haciendo solo lo que pudiese agradarle, y si David se alabó a sí mismo, también le ha alabado siempre, incansable, el clero cristiano que, como me propongo demostrar, en todas las épocas ha estado a favor de los grandes criminales de la historia, en la medida en que ello pudiera serle de utilidad. El mismo rey sanguinario fue el primero en favorecer al clero cuando pudo, y por eso ha servido de ejemplo durante milenios, por ser fiel al Señor, por hacer la guerra en nombre del Señor, por santificar el botín destinándolo a la construcción del templo. Quien intentase ocultar la contribución se exponía al exterminio de toda su familia, ganado incluido. El oro y la plata, tomados a los idólatras edomitas, moabitas, amonitas, filisteos y amalecitas, poniendo punto en boca a quien aborreciese de Dios y de sus servidores. Los transgresores serán desarraigados, todos como espinas a las cuales nadie toca con la mano, sino que mete fuego en ellas para abrasarlas y reducirlas a la nada. La grandeza de David y sus éxitos, escribía en 1959 el Léxico para la Teología e Iglesia, justificaba la consideración en que le ha tenido la posteridad. La misma obra le reconoce, por otra parte, virtudes humanas extraordinarias. Y bueno, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo Judá, Israel y el azote del Señor. Comparte esta información